tema del Senado, que bueno, seguramente también va a rechazar otro de los Sí. vetos del presidente de la Nación, las opiniones de los grandes empresarios. Ahí estaba leyendo lo que dice Cristiano Ratazzi, que donde el riesgo país supera los 1.200 puntos hay un freno en la confianza, la situación es grave, ya vamos en un riesgo país de 1.300. ¿Cuándo comenzó esta debacle? Porque parecía que venían este, Arrasando. bastante bien, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Venían con una confianza, más allá que dentro del tema político lo que me parece que eclosiona mucho es la confianza popular y por eso es lo que, por el tema de las coimas Sí. y demás, eso también ha sido un golpe fuertísimo, pero no obstante lo cual, ¿en qué momento este castillo de arena se viene abajo en materia económica, Facu? Bueno, muy buena la pregunta porque vamos básicamente a analizar la causa de por qué estamos viendo las consecuencias en materia macroeconómica y eso después obviamente repercute en lo político y es lo que está pasando, lo que vos recién comentabas con el tema del Congreso, la Cámara de Diputados, ahora la Cámara de Sí, Senadores. sí, todos los gobernadores, todo, están todos, digamos, en pie de guerra y además con herramientas que golpea y duele y hacen un efecto devastador, En ¿no? la sociedad. Claro, Totalmente, exactamente. totalmente. Bueno, mira, básicamente, Cris, en el mes de julio, ¿sí? El Sí, gobierno venía en términos macroeconómico y político, la verdad, muy fortalecido, muy fuerte. Entonces, ¿qué dijo el gobierno de la nación? Bueno, ahora vamos a hacer una pulseada macroeconómica y política a los bancos. a los Entonces, en bancos, el mes sí. de julio, ellos deciden destruir, básicamente, dar por finalizadas las LEFI, que son letras fiscales de liquidez de los bancos, que básicamente consistía en que al final de la jornada los bancos comerciales, que se quedaban con cierta liquidez porque no lograban durante la jornada prestar todo el dinero, toda la liquidez que tenían, entonces creaban estas LEFI y les pagaban, el Estado, el Banco Central les pagaba a los bancos comerciales ese préstamo, ese Bien, dinero, ¿sí? esos pagos se hacían cada 24 horas, Cada digamos. 24 horas. Bien, Entonces eran intereses de 24 horas. Cuando ellos deciden destruir eso, obviamente el banco, el Banco Central le dice, bueno, ahora no nos presten el dinero a nosotros, préstenle al sector privado, al comercio, a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, que por ese lado está bien, es sí, sí, correcto. claro, Pero obviamente como en toda economía de mercado, cada oferente y demandante busca su propio beneficio. así Y es, los los bancos han bancos. dicho, no, nosotros preferimos prestarle al Estado y no al sector privado porque todavía no vemos una macroeconomía saneada, Claro, no vemos una macroeconomía totalmente ordenada como para que nosotros les tengamos que estar prestándole al claro. sector privado y después corramos el riesgo de no poder Exacto, cobrar esa claro. deuda. No había esa ¿Sí? Ese solvencia que crédito. garantice, digamos, que el sector privado pueda devolver. Totalmente. Entonces los bancos han dicho, no, vamos a hacer ahorro en dólares. Entonces comenzó la corrida cambiaria que estaba por allí en ese momento un tipo de cambio a 1.200, 1.200. 1.200 Ujú. pesos y después pasó a 1.380 y ahora lo tenemos A en 1.400. 1.450, Y así. 1.480 y así va escalando. Entonces fue una pulseada del sector financiero comercial privado contra obviamente el gobierno de la nación. De hecho, tenemos nosotros que estamos en el medio, Cris, nosotros sabemos de que hubieron reuniones importantes de los banqueros más importantes de la Argentina con el ministro de Economía de la Nación y le han dicho no nos gusta para nada las reglas de juego que están imponiendo ustedes y de la forma en cómo lo están haciendo. Entonces, allí obviamente muchos gobernadores comenzaron a actuar ya después políticamente y obviamente hay gobernadores que no han recibido, por ejemplo, obras de infraestructura en la cual el gobierno de la nación se había comprometido ya desde el año pasado. Bueno, Entonces, lo dijo Sáenz, me lo dijo mintieron, nuestro, me sí, engañaron, le dijo totalmente, Paloma de Iglesia, de no sé, de todo, les dijo, porque, totalmente. claro, inclusive él reconoce que había mandado a sus legisladores a levantar la mano por el RIGI, por la ley ómnibus, por un montón de cosas, con la promesa de que le bajaban recursos y no le cumplieron a los gobernadores. No le cumplieron con esta promesa de nos ayudemos, cogobernemos juntos, nos ayudemos a gobernar tanto el país como cada una de estas provincias
y eso se rompió. Entonces hay una pérdida de la confianza en el sector político y también ahora en el mercado. Entonces ahora nos encontramos con un tipo de cambio bastante movido, muy volátil, en donde obviamente todo esto pasa por la cantidad de reservas y de dólares que hay dentro del sector financiero de la República Argentina, porque de eso va a depender y depende el éxito de cualquier gobierno. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una economía que es bimonetaria, que siempre lo solemos escuchar en los medios Así de comunicación. Bimonetaria. ¿Por qué bimonetaria? Porque muchos, de hecho, argentinos dicen, pero ¿qué tiene que ver el dólar si yo cobro en peso y yo consumo en pesos? Bueno, justamente porque nosotros, como en el 99% de los países del mundo, vivimos en un sistema globalizado, en donde para realizar las distintas cadenas de producción hay bienes y servicios que nosotros producimos, pero hay otros bienes y servicios intermedios y finales que nosotros no producimos. Por lo tanto, si nosotros queremos producir, por ejemplo, un paquete de arroz o un determinado bien, hay ciertos insumos intermedios y bienes de capital, sobre todo, bienes de capital y tecnológicos que la Argentina no produce, tiene que importarlos de afuera. Y para eso necesita dólares. Así es. Entonces ahí viene la causa de por qué la Argentina necesita dólares para su propio funcionamiento productivo. Tal cual. Porque en la cadena productiva necesitamos bienes importados y para ello necesitamos administrar los dólares en la Argentina. Entonces, ¿qué hizo Milei para gobernar este año y medio la República Argentina y no tener los problemas que hoy sí está teniendo? Él asume el gobierno de la nación realizando una devaluación, llevando el tipo de cambio de 350 pesos a 800 pesos el tipo de cambio oficial. Así es. Esa inflación que genera esa devaluación hizo de que muchos argentinos, empresas, para poder llegar a fin de mes, tengan que romper el chanchito, tengan que romper los ahorros. Entonces, el ahorro que estaba dolarizado, el sector privado comenzó a desprenderse de los dólares. Al desprenderse de los dólares, el Banco Central comenzó a comprar dólares. Esos dólares los comenzó a comprar, empezó a obtener. Y de esa forma el Banco Central iba financiando tanto al sector privado, estamos hablando de las importaciones, Sí. y también iba pagando las deudas y los intereses de deuda. Eso fue los primeros 6 meses, les sirvió esa super mega devaluación que ellos hablan como un sinceramiento del tipo de cambio. Exactamente, claro. Que se dio en enero del 2024, En ¿no? enero del 2024. Entonces, eso les sirvió a ellos 6 meses. Después, en julio, vuelven a tener un cimbronazo, el año pasado, el 2024, vuelven a tener un cimbronazo con el tipo de cambio y comienza una corrida cambiaria. ¿Qué hacen para conseguir dólares? El blanqueo de capital. Ajá, claro. Con el blanqueo de capital ellos logran financiarse otros 6 meses más, hasta febrero de este año. Cuando todo parecía que los tipos ya se quedaban sin dólares, ¿sí? Sin dólares, y que iba a entrar en una crisis financiera y que muchos sectores políticos comenzaban a hablar de que lo que hoy estamos viviendo iba a pasar eso en abril, marzo de este año, los tipos salen con una sorpresa y con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Cosa que muchos en términos económicos no se entiende, pero en términos políticos podemos entender que es parte de la geopolítica en donde el Fondo Monetario Internacional prefiere un gobierno filosóficamente anarcocapitalista como el de Milei, que él se define así. Sí, así es. Que en realidad en las prácticas es tendiente neoliberal, ¿sí? Entonces aparecen con esos dólares, ese acuerdo de 20.000 millones de dólares más, que hasta el momento se le van dando 10.000, 12.000 millones de dólares. Con eso se han estado financiando todos estos meses desde febrero a septiembre. Entonces, los tipos venían también en la macroeconomía y en la política que han dicho, bueno, ahora vamos por la destrucción de las LEFI para dejar de pagar tantos intereses a los bancos y tratar de darle oxígeno al sector privado con más crédito y poder llegar a octubre a las elecciones de manera exitosa, porque obviamente el sector privado de la gente va a tener más crédito ya de los bancos comerciales. Y los bancos comerciales le han dicho, no te aceptamos esta regla de juego porque no vemos la macroeconomía, como decíamos recién,
segura como para que nosotros le prestemos al sector privado y no te lo prestemos a vos. Lo que pasa es que venían bicicleteando, digamos. Venían bicicleteando. Entonces, allí comenzó la explosión financiera o la gran volatilidad financiera que ahora lo vemos reflejado en el tipo de cambio. Entonces, la pregunta siguiente sería, bueno, ahora, ¿cómo seguimos? Exacto. O ¿qué va a pasar en los próximos meses? Bueno, la expectativa, mirá que de qué corta mirada, decimos, ¿qué va a pasar hasta el 27 de octubre? Mirá que estamos ahí, 40 días nos falta. Bueno, el gobierno de la nación, por medio del Banco Central, sector financiero, ellos no tienen reservas netas. Son negativas contablemente, estamos 5.000 millones de dólares en rojo. Ah, mirá. Contablemente. En lo económico eso no existe porque en lo económico es lo real o lo que existe o lo que no existe. Contablemente está en rojo. Entonces, económicamente, si estamos en rojo 5.000 millones de dólares abajo, significa de que el gobierno se está autofinanciando ya con el dinero que tiene el sector financiero privado. Es el dinero de los encajes bancarios en dólares que tienen los bancos comerciales que salen y surgen de los depósitos en dólares de los ciudadanos. Así es, tal cual. Entonces el gobierno y la economía ya se está financiando con cierto dinero que es privado, que bien administrado en sí no es un delito, pero corre el riesgo de que terminemos después como en el 2001 y allí ya la mala administración pasa a ser un delito, que es el corralito. El corralito, claro. Porque si se gastan todo el dinero de los argentinos en dólares, eso es propiedad privada. Y eso es lo que ya pasó. Eso es lo que ya pasó. No es terrorismo, digamos. No, no es terrorismo. Estamos haciendo un análisis puramente técnico. Y aparte no lo decimos nosotros. Entramos, de hecho, recién entré y estábamos haciendo cálculo, entramos a los informes diarios del Banco Central de la República Argentina y allí podemos ver toda esta información. Y recién estábamos sacando cálculo y a mí me da 2 puntos. 2 puntos el tipo de cambio de precio que puede estar si obviamente el gobierno no consigue dólares. Entonces, el tema es, ¿el gobierno de dónde va a conseguir dólares? Si consigue del FMI, del Tesoro de Estados Unidos, bueno, es un gran logro para ellos en términos políticos, obviamente que eso es deuda para la Argentina. Seguro, pero lo que pasa es que en este momento, digamos, lo están mirando muy mal los organismos internacionales. No les gusta, no les gusta lo que está haciendo incluso Caputo. Caputo estuvo en el Banco Central en la época de Milei allá en el año 2018. En la época de Macri. Sí, claro, y supuestamente se han timbiado 15.000 millones de dólares en solamente 2 meses en el gobierno de Macri. Entonces, la pregunta es, si el gobierno nacional no consigue los dólares suficientes para poder contener la macroeconomía y el tipo de cambio en los cálculos que hago de acuerdo al análisis del informe contable monetario del Banco Central es que un segundo punto, hoy está en 1480 más o menos, un segundo punto puede ser 1.850 pesos, un tipo de cambio a un dólar 1.850 pesos, y un segundo punto, el tipo de cambio puede ser un dólar a 3.595 pesos, que lo acabamos de sacar la cuenta. Justamente para que podamos decirlo ahora con lo cual estamos en presencia de una devaluación del peso argentino brutal. Brutal. No solamente lo digo yo, no solamente porque lo digo yo, lo decimos nosotros acá en vivo, sino que ya en el medio del mercado, de la economía, incluso de medios nacionales también se lo dice. Varios analistas económicos lo vienen diciendo, y bueno, y nosotros también acá acabamos de sacar las cuentas a partir del informe monetario del Banco Central y también podemos verificar a ciencia exacta de que son posibles puntos que puede tener el tipo de cambio si el gobierno no logra conseguir los dólares para que funcione la macroeconomía. Otra forma que es lo mejor para cualquier país es generar dólares genuinos a partir de la producción real, a partir de mayor creación de bienes y servicios. Lo que pasa es que no estaría siendo el mejor momento, digamos, para la generación de esos dólares. Totalmente. Porque hay una recesión enorme, digamos, en todo el sector productivo.
totalmente. Entonces, el gobierno de la nación tiene dos opciones. Tiene dos opciones. O siguen el modelo económico que ellos tienen y que para que no surjan mayores inconvenientes y un colapso financiero, no le va a quedar otra que dejarse llevar por el mercado y que el tipo de cambio siga subiendo y que llegan a estos posibles puntos que estamos diciendo. Bueno, el punto principal sería 1850 puntos y así hasta llegar pues, a 3.595 pesos, que es muchísimo. ¿Por qué? Porque eso significa licuar todo el excedente de peso y las deudas que hay en peso de la República Argentina, y obviamente que eso va a producir cierta inflación, no de la magnitud que puede llegar a los niveles de evaluación del tipo de cambio, de que obviamente la gente cada vez restrinja más su consumo, por eso es que viene cayendo el consumo. Si la gente, si nosotros restringimos el consumo, dejamos de comprar tantas cosas a nivel, estamos hablando de la demanda agregada, porque uno dirá, che, yo no compro tanto, pero hay que multiplicarlos por los 47 millones de argentinos, una demanda agregada significativa. La otra forma es justamente esto, permitir estas devaluaciones para que se restrinja el consumo. Al restringirse el consumo, bueno, no hay que producir tanto papel, no hay que producir tantas lapiceras. El no producir tanto, eso hace que la economía y las industrias no tengan que demandar tantos bienes intermedios, tantos bienes de capital, que obviamente eso te genera demanda de dólares. Facu, dentro del proceso productivo. Por ejemplo, cuando el presidente los otros días hizo esta cadena nacional de 15 minutos, dijo que uno de los puntos que no se negocia es el equilibrio fiscal. Digamos, en todo este panorama que vos nos estás comentando, ¿cómo encaja ahí el tema del equilibrio fiscal? Porque yo entiendo que equilibrio fiscal es no gastar más de lo que nos ingresa, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, justamente generando los ajustes a lo que el gobierno nacional viene realizando. Por eso estamos teniendo estas discusiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ajuste a las universidades, ajuste a la educación, ajuste a la salud, ajuste en el área de discapacidad, está paralizada la obra pública. Entonces, ellos realizando esta restricción y disminuyendo el gasto público, obviamente ellos logran ese superávit. Ahora, nosotros tenemos dos formas de generar superávit. Uno es la clásica, que es esta. Nosotros disminuimos los egresos, nosotros disminuimos los gastos, claro, evitando tantos egresos. Pero la otra forma de tener superávit es logrando tener más ingresos, no en sí disminuir los gastos. Exactamente. Entonces, la forma también de aumentar los ingresos para obtener ese superávit es produciendo más. Entonces, si nosotros vamos a un modelo económico de producción, de economía real, en donde exportamos más acerca de agricultura y ganadería, pero también exportamos más energía, pero también exportamos más economía del conocimiento, exportamos la producción de bienes y servicios de las distintas economías regionales, nosotros vamos a generar más ingresos y obviamente sí, la discusión se tiene que dar del Estado eficiente. El Estado eficiente, sí, seguro, pero no en sí disminuyendo al 100% el gasto público como se lo está realizando en estos momentos donde, por ejemplo, la obra pública está paralizada. Totalmente. O si no, hablemos y discutamos de un nuevo modelo. Bueno, a ver, la obra pública con el sector privado y con estos niveles de control y con esta eficiencia, yo creo que eso es lo que la República Argentina tiene que ir para obviamente poder crecer y no tener estos puntos críticos. Y como decíamos la otra vez cuando yo vine aquí al programa, ahora el gobierno tiene que decidir si opta por el mercado, si opta por la sociedad, si logra ese equilibrio perfecto de responderle las demandas que tiene el mercado y de responderle las demandas que tiene la sociedad. No parecería que vayan por ese camino, ¿no? No parecería. Según, a ver, el
presupuesto que presentó ahora el gobierno de la nación, el presidente de la nación, ellos buscan, según el presupuesto, dice que ellos van a aumentar 17% en salud, promoción y asistencia social 3%, en términos reales, no estoy hablando, en seguridad social va a aumentar de 5%, defensa y seguridad 1.8%, administración. Pero lo que pasa que viste que son como números que vos decías abstracto, porque primero que ese es el presupuesto del 2026 Sí. y todavía tenemos que terminar este 2025, tenemos que pasar este invierno. Totalmente. No sabemos cómo vamos a llegar al 2026. Ellos están previendo todo esto, no dicen cómo van a hacer para no alterar el gasto público, porque esa es una de las razones del leitmotiv, de la razón de ser de este gobierno. Es todo como muy, muy, muy raro. Digo, y esa situación, a todo esto se suma, digamos, esta debacle real que tiene la República Argentina en términos políticos con el rechazo total a los vetos del Poder Ejecutivo Nacional y además este tema de la corrupción, ¿no? Que eso, digamos, a nivel de argentinos, de pueblo, de votante, ha minado absolutamente la confianza, ¿no? Totalmente. Había mucha gente que estaba y uno le escuchaba a Facu todos los días, bueno, hay que aguantar, ya vamos a salir. Ahora, cuando nos dimos cuenta que eran toda una manga de coimeros, dije, pero ¿qué onda? O sea, nosotros aguantamos y ustedes se llevan la coima. ¿Cómo? Eso también es otro, digamos, otro factor que me parece que ha sido determinante, me da a mí la impresión, en estas últimas elecciones, ¿no? Totalmente. O sea, un gobierno siempre tiene que buscar eso, ¿no? perder la confianza en términos económicos, en términos políticos. Políticos, claro. Y yo creo que los argentinos lo que tenemos que discutir es cuál es realmente el modelo económico que nos hace bien a todos. Porque nosotros podemos hacer un análisis que el modelo del presidente Milei es incompleto, como decíamos la otra vez. Hay cuestiones y puntos que son positivos, pero hay otros puntos que realmente no nos hace bien. El modelo económico que planteó el gobierno pasado, Alberto Fernández, tampoco fue incompleto, por eso es que la sociedad miró para otro lado. El gobierno de Macri también. Y después también los últimos 2 años de Cristina Fernández también tuvo ciertos problemas macroeconómicos que de hecho Axel Kicillof en enero del 2014 llevó una devaluación, el tipo de cambio me acuerdo que estaba a 6 pesos y él lo llevó a 8 pesos, generó una inflación, un aumento de inflación al 25% anual. Allí comenzó también la especulación financiera, se profundizó el tema de las LEVAC, que después las profundizó Macri, después la transformó por las LELIC, y así comenzaron todas las otras letras con el gobierno de Alberto Fernández, con el gobierno ahora de Milei. Entonces, esa especulación financiera es la que no nos hace bien, tenemos que pasar hacia una economía de producción, de economía real de bienes y servicios, y realmente todo el arco político decir, bueno, ponernos de acuerdo y decir, estos son los puntos buenos y estos son los puntos negativos. Del gobierno de Milei esto es lo bueno, del gobierno de Alberto Fernández esto es lo bueno, en esto nos ponemos de acuerdo, del gobierno y del modelo económico de Macri esto es lo bueno y en esto no nos ponemos de acuerdo y lleguemos a un equilibrio. Porque es la única forma, porque si no también estamos teniendo gobierno cada 4 años. Claro, claro. Antes teníamos... es como que se necesita como un consenso básico, digamos. Totalmente. ¿No? 4 o 5 puntos, no sé cuánto. Sí. Pero de acá no nos movemos. Así es. Porque si no, se nos va la vida, Cris. Sí. Estamos pasando gobiernos cada 4 años y la sociedad sigue discutiendo y sigue afligida y sigue angustiada porque ve de que... Se sigue empobreciendo. Claro, intenta creer en un nuevo gobierno, en un nuevo sistema y nos volvemos a desilusionar. Entonces creo que como argentinos nos tenemos que poner de acuerdo en esos 5 o 6 puntos clave, porque si no cada 4 años repetidamente necesitamos por lo menos políticas de Estado que vayan de 10, 15, 20 años realmente para poder salir adelante. Y creo, ya haciendo análisis político, creo que vamos hacia eso. Porque creo que la sociedad ya no aguanta más esto de cada 4 años elijo un gobierno distinto, con un modelo económico distinto y nos las pasamos probando. Y esa es la responsabilidad de la política, que realmente no le dicen a la sociedad por dónde hay que ir. ¿Qué es lo que realmente nos hace bien a los argentinos? ¿Cuál es la economía que realmente necesitamos? Porque estamos probando ya de todo. Sí, claro.
¿Quién puede decir que el modelo Una especie económico de socialdemocracia, no sé qué quiso aplicar Alberto Fernández. Alberto Fernández No, una cosa medio... claro, y probamos Ahora el modelo conservador y neoliberal de, sí, de sí. Macri tampoco Sirvió. Claro, y este modelo está teniendo su volatilidad. Entonces creo que la política tiene que hacer un mea culpa y decirle a la sociedad, bueno, mirá, nos hemos puesto de acuerdo en estos 6 puntos clave por los próximos 10, 15, 20 claro. años, esto no se toca y tiene que ser esto aprobado por ley en el Congreso, Así es. pero tiene que haber un respaldo de toda la sociedad, de las instituciones, de los medios de comunicación. Esto no se juega, con esto no se juega. 5 o 6 puntos, esto no se discute, Bueno, con esto no se juega. de hecho, uno ve, Facu, en Estados Unidos, y sí, entran demócratas, otro tiempo republicanos, pero hay, digamos, bases que no se negocian. Que no se negocia. Entonces Que yo no creo se negocian. Por ahí, viste, alguna mirada o un poco más liberal, un poco menos liberal, pero básicamente son puntos que no que se no se negocian. negocia. Creo que vamos hacia eso en el análisis político. Creo que vamos hacia eso porque estamos en puntos límites, donde ya hay una saturación de la sociedad y obviamente también de la economía, en donde la economía está pidiendo oxígeno. Ojalá y creo que tenemos que seguir promulgando esto, de que todo el arco político se ponga de acuerdo, porque los argentinos ya no queremos seguir viviendo crisis y crisis. No queremos llegar nosotros a un 2001, un 2002, pero si no nos ponemos de acuerdo es como que nosotros vamos hacia eso. Tal cual. Pero tampoco podemos seguir diciendo no me gusta este gobierno y paso a otro, y ahora paso a otro, y ahora paso a otro, y se nos van los años. Así es. Y no crecemos. Se nos van La Argentina sigue estancada. Así Entonces, es. Nos quedamos sin recursos. De hecho, lo vemos acá en el norte. Hace 20 años éramos un vergel en materia de hidrocarburos y ya ahora ya no. Bueno, la Argentina tiene puntos clave, tiene vaca muerta. Hay que ponerse de acuerdo, bueno, el proceso productivo, cómo va a ser de energía. Todavía falta el gasoducto, que se termine de aquí el gasoducto de aquí del norte. En materia de agricultura y ganadería, bueno, vamos a duplicar, cómo los vamos a hacer, el crédito va a estar destinado allí, cómo lo vamos a financiar, economía del conocimiento, la minería, las economías regionales, la comunicación, el transporte, todo eso son puntos clave. La ciencia y la tecnología es muy importante. Los países del primer mundo invierten el 1.5% del PBI en investigación. Mirá. En investigación, en ciencia y tecnología, en investigación. Nosotros estamos en el 0.2, 0.3%. Claro. Entonces, la investigación sirve muchas veces incluso para decir, bueno, estos son los problemas que tiene la sociedad y de esta forma podemos irlos solucionando. Seguramente. Facu, tengo una buena noticia para vos en esa mirada que estás teniendo. Mirá. El riesgo país supera los 1.300 puntos, el dólar está en 1.500 pesos y el presidente de la Nación acaba de reunirse con la vedette Virginia Gallardo. Vamos por el buen camino. Me quiero morir. Mirá lo que es esto. Bueno, a primera hora, eso sí, ¿no? Se levantaron temprano los dos y ya se reunió con Virginia Gallardo, así que vamos espectacularmente bien. Esperemos que pase hasta el 27 de octubre, porque te juro que cada hora que pasa es distinta a la anterior, ¿no? Totalmente. Entonces, nosotros, Dios mío. Nosotros lo que necesitamos es justamente esto, el consenso de todo el arco político, oficialismo y oposición, ponernos de acuerdo en el modelo de país, en el modelo económico, y en lo inmediato decir, bueno, para que siga funcionando la economía, ¿de dónde van a salir los dólares? Porque si no hay dólares, hay más devaluación, hay un peligro, hay más inflación, ahí aumenta la pobreza, y obviamente ese es el mal humor social que después hay en el día a día. Entonces, el principal objetivo ahora del gobierno es conseguir más dólares para poder seguir financiando a la economía. Gracias, Facu. ¿Va a volver la otra semana? Vamos a volver. Sí, porque hay muchas cosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Re amable. 11 de la mañana, 48 minutos, ya volvemos para el último tramo del programa.